Jimshin, ¿qué haces? ¿Cómo te va, nene lindo? A vos solo te digo nene lindo, a los otros no les digo nene lindo, no te preocupes. Hola. Juro que es a vos solo. Conectá, dale, hombre. Jimshin, ¿Cómo están? ¿listo todo? ¿Me escuchás o no? Sí, claro, claro que sí. ¿Me Estás escuchás? mudo, Jimshin. ¿Me escuchás? No te escucho. No sé qué será. ¿Qué hago? Itzik. ¿Qué ondas? ¿Cómo va ahí? ¿Me escuchan o no me escuchan? Perdón. Hola. Itzik, a ver, habla. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Yo estaba mudo, qué boludo. Tenía mudo el silencio del ruido el sonido de la compu. Ahí vamos. ¿Qué haces? ¿Tenés en la tele si probamos? Te digo, lo más importante ya pasó, ahora va a ¿O no? empezar cualquier cosa, pido y cuento lo que está pasando, porque no, ya lo más divertido ya pasó. ¿No sabés cómo lo chiflaron a Bennett cuando hablaba? Ok. Así que ¿A no. quién? ¿Me están escuchando, chicos? ¡Ay, el agitador Ahora social! sí. ¿Me escuchan? Creí que me ibas a apoyar. Nada, yo digo, el único que me puede apoyar ahí, fiel, es Sitsi. Con No, Milán, ¿viste? pero hoy no es un buen día porque estaba enganchado viendo el quilombo en la Knesset, una vergüenza. ¿Quién asume como primer ministro? Bennett. ¿Y después con quién se va a cambiar? Dentro de 2 años con la PID, si no se cae el gobierno antes. Después, cuando llegue el momento de cambiar, se va a tirar abajo el gobierno. Yo creo que lo van a revertir antes. Ya se está Ahí grabando, vengo. ¿no? La reunión. Hola, Hola, Guzmán. Silvia. ¿Qué Pero tal? qué especialmente linda que estás hoy, Silvia. Ay, gracias. Gracias, Sergio. Ustedes también están muy lindos hoy. Ay, lástima que llegué yo y arruiné todo. Bueno. No, le sumaste puntos. No, vos también sos tolerable, Lucas, no te Sí, preocupes. ya sé. Y eso que no me. Ah, Hoy full. y eso que no me soné los mocos hoy. Me haces acordar a la mamá de un amigo mío que te servía algo de comer y decía, comer, pero si no igual hay que tirarlo. Sí. ¿Quién está ¿Abraham no ahí? está? Ahí está entrando. Ah. No me contestan ni Esther ni Abby. Ok. Y vos sos anti-Mitnick, no sé si querés cambiarte el nombre. Sí, voy a cambiarme el nombre. Perdona, Silvia, Mitnick, ese es el apellido, tu apellido de casada. Es el apellido de mi esposo, sí. Ah, mira, y de Mitnick, la psicoanalista. No, ¿de Había una dónde es? psicoanalista desaparecida que era psicoanalista de mi madre. Ah, puede ser. Sí, sí. Sí, puede ser. Good morning, señoras y señores. Good morning, Good my morning, jefe. Mutior. No sé si habrá que decir señoras y señoros o señores para todos, pero Siempre Como te señor. guste. Sí, bien. Igual siempre señoros. dijeron señoras y señores, así que no sé qué tanto. No, pues de señoras y señores está perfecto. Y Podés decir a todos. oyentas y oyentas y oyentos. Ahí no, es medio raro porque es medio raro. El participio presente no flexiona por género, solo por número. Pero estaría Ah, bueno que Abraham lo instale. me opongo porque está contra las reglas de la Real Academia Española y yo soy monárquico de la primera hora. Sí, en Berlín, cuando yo fui a estudiar Yiddish,
había todo un movimiento para hacerlo esto también en Yiddish. En todo el mundo es así, es Sí. así. Y además Hay a una mí lo que- Había unos cuantos pendejos, que había muchos Sí, pendejos moviéndose sí. por este tema. Sí. A En mí lo que me gusta 100 de la gente que años se habla, va a armar, ¿eh? Todo fue así. a mí me gusta la Seguro. gente que habla de la Ahí perspectiva está tan, el papel. tan monárquica, genuflexa de los que hablan de la Real Academia Española, es como decir, che, pero ¿qué te Piste importa la Real Academia mindset, Española? piste mindset. Pero ¿por qué no Mirón se miran lo que indre... dice, no sé, la Academia Mira, Colombiana de la Lengua? Da lo mismo. ¿Qué es la Academia mi- Española? Lucas, mientras que haya voluntad, traigan ideas nuevas, va a estar todo bien. No. Bien, bueno. Ni ya entonces, tenemos Memshalá Itzik, Abrochzidir. Mira, así, Bennett intentó hablar, Motengemach me sigue. Ahora, te quiero decir que el presidente de la Knesset se comportó con una mamlachtiut. Decime cómo se dice mamlachtiut en castellano, porque no sé. Profesionalidad, profesionalidad. Más que profesionalidad. El Con tipo, garbo e hidalguía. señor, e hizo honor al cargo. Mit Edelkeit, mit Edelkeit. Sí, señor. Mit Porque la verdad, Seidene Henchkes, Jenchkos. Yenchkas. Llamó al orden. Henchkas y Henchkos. Ahora hay una. Habló él, habló Bennett, habló Lapid, habló Netanyahu. Yo apuesto a que hoy no hay Memshalá. No, ya Doble está. contra sencillo. Ah, ok. Mirá, yo te diría que 15 minutos antes que empiece la sesión en la Knesset, estalló un incendio en el camino cerca de Mevaseret Zion. Había varios Habrei Knesset que quedaron varados y la policía fue con helicópteros A traerlos. a No, llevarlos. todo es casualidad. Y había un Haber Knesset Arabí de Ram que a último momento Yo te lo voy a decir en Yiddish. Topchet im Blote im will nicht kriechen. Esa es la definición. habló 35 minutos, de los cuales 30 fueron yo, y los otros 5 fue ningunearlo a Bennett. Yo creo que Adasa, si nos echan de mi casa, es la primera que sale. Ella ahora le no va a salir tan fácil de Balfour. ¿Viste lo que te mandé? No, no vi. No. Ah, el del Klezmer. No, el del... Anchulik, Lucas, hacé co-host a varios si estás con problema de conexión, Ok, a ver. por las dudas. Los dos. Hacelo a Abraham también, y así ya somos varios por las dudas. Bueno. Ok, y bueno, lo que sí hoy. Esperen. Sí, aparece la notificación esa, Lucas, sobre Besaraber, ¿vas a hablar en castellano o en Yiddish? En castellano. No, en castellano, Está mejor. bien, está bien, está bien, está bien. Bien, Esther, entonces. cuando aparece la música o cuando otro habla, apagamos nosotros las cámaras y los micrófonos. Está bien. De hecho, ahora podemos apagarlo. Podemos ir apagando, ¿no? Sí, apaguemos todo, porque ya en 2 minutos, en 1 minuto empiezo a transmitir. No me respondió Avi, le volví a mandar el link y no responde.
Comienza Dinaye y Dice Yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei mon Dinaye y Dice Yo, a Programm von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Sholem Aleichem, muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a este programa Jai, programa 18 de Dinaye Yiddish Show. Hoy domingo 13 de junio, ayer Capicúa, 12 del 6 del 21. ¿Cómo se dice Capicúa en Yiddish? Von den zwei Seiten. Copintujes. Capicúa, cabeza y cola. Oh. Cap y Cúa. Señores, un programa especial como todos. Sergio, good morning, ¿cómo anda Montserrat? Está todo fantástico, estoy muy contento de estar con ustedes. Veo que hablando del Capicúa ya te estás preparando para el próximo Yiddish and Tish y muy contento ¿Cuándo? de estar con ustedes. ¿Cómo? Después me avisas, porque Después te Mein Kopf, cuento, después me claro. avisas. Lucas, vos machen deine Fingerles, ¿cómo anda tu mano para operar? Sehr gut, mein Hand tut mir nicht weh. Ya estoy, ya me andan bien los brazos, ya todo. Ya estoy. Menos Una dir gestellt renovación. Pocken oder a Vakzin? A vaccina, vaccina. Ah, después explicamos la diferencia entre Pocken y Vakzin. Itzi Korn, ¿cómo anda la Knesset en tu barrio? Mi barrio, antes que nada, Shalom, good morning para todos. Ahora están en el receso, hablaron el jefe de la oposición, que todavía es primer ministro, habló el futuro primer ministro y el futuro primer ministro rotativo alterno. Ahora hay un recreo y hay que pasar a votar, a elegir el nuevo presidente de la Knesset. Y después hay que elegir el gobierno. Es una lange Nacht todavía. Aftischen auf Bank. Sí, Va señor. a estar alegre, se sein Freile. Bueno, una invitada permanente, Valebuste, co-host, co-dus, co-jens, Silvia Hansman, ¿cómo andamos? A gute Woche, a good morning. Muy bien. Y para nuestros oyentes no es caras nuevas, ponen hadushis, porque es plural. Esther Schwartz, que nos va a hablar de algo muy interesante hoy. Vos, Tiste, ¿cómo andamos, Esther? Good morning, buenos días para todos. ¿Cómo les va? Bueno, y hoy un programa especial, como todos los programas, pero especialmente dedicado a los rumenische Jiden, que en realidad no existen rumenische Jiden. Das einen Bessaraber, Bukowiner, un Neuchâtel von Rumenia. Cuando nosotros hablamos de Rumania y los judíos son lo que hoy es Moldavia. Ningún judío llamó a su territorio Moldavia, lo llamaba Besarabia. Y para los rumanos era Rumania y para otros era otro, seguramente vamos a hablar. Y entonces el Retenish de hoy es un Besaraber que canta. Señores, ¿quién canta in mein Städtel, en mi pueblo? Pero vamos a develar un secreto. El autor de esta canción, un folclorista injustamente olvidado,
Zalmen Rosenthal. Zalmen Rosenthal, un folclorista de aquellos que gracias a él tenemos folclore de Besarabia en Bucovina. Nació en 1889 Zalmen Rosenthal en Telesti, a Wichtig Jiddisch-Städtel, y murió en Kishinev en 1959, luego de haber trabajado muchísimo en reunir el folclore de los Besarabes. Señores, ¿quién canta el Retenish? Adelante, Lucas, por favor. In mein Städtel steht das Stiebel mit a grünem Dach, mit a grünem Dach. In dem Stiebel wachsen Bäume, das Sach. In dem Stiebel wachsen Bäume, das Sach. In man Tote mit ma Mommen Friedele mit mir, Friedele mit mir. Schön lang jetzt hat mir weinen dort alle vier. Schön lang jetzt hat mir weinen dort alle vier. Wordt man tot op je ridden, alle juren zijn, Bring dir tot eens, maar toen is schöne Sachen feine. Bring dir tot eens, maar toen is schöne Sachen feine. Bring da loschikl, wo sie zit mitten in Musik, mitten in Musik. En nach in Tele, wo schaf geht mitten in Zuzig. En nach in Tele, wo schaf geht mitten in Zuzig. Bringt a Katschkele, wo's geht, Kluren weiß wie schnell, In ein, das quacket, bis sie lebt an ei. In ein, das quacket, bis sie lebt an ei. In ma Mama nehm die Eier, oje du Samoifes, setz darauf die in auf See, ja zu kleine Weifes. Setz darauf die in auf See, ja zu kleine Weifes. Bringt das auf a schwarzen Heuschig, schockelt mit den Bärdl, Spannt men an dem Zoppen, wie die Wärterin im Pferdl. Spannt men an dem Zoppen, wie die Wärterin im Pferdl. In man Tote mit ma Mommen, Friedele mit mir, Schön lang jetzt hat mir Leben glücklich alle vier. Schön lang jetzt hat mir Leben glücklich alle vier. Bueno, esta canción con grandes raíces populares recogida por Zalmen Rosenthal fue cantada por Ya Gente Acierta. Saludos de Canadá, de Si le Sonia. sirve de ayuda en la canción, es muy lindo porque él canta Mein Schwester Friedele, y hay que recordar que el cantante tenía una hermana Friedele real, así que... Sí, claro. Y nos saluda Sonia Ton de Canadá, Mercedes Beatriz Di Llano de Laredo, que hablemos del Cabo de Finisterre. Vamos a buscar material si había judíos en Galicia española en el Cabo de Finisterre. Yo no sé mucho, pero vamos a prepararnos. Si un oyente pide que hablemos, vamos a investigar. Abraham, vamos a recordarle a nuestros youtubers. Un minuto. No son los galicianer de los que ella habla, ¿no? Son parientes. En Portugal, Galicia española, Portogalo y Galicia polaca. Sergio, ¿qué hay que recordar que yo me olvidé? Es que hay que recordarle nuestro WhatsApp, que es el 54911
3770-2728. Fachschap 3770-2728 en Genug. Solo para mensajes, no para escribir. También pueden escribir en nuestro chat, en nuestro Shmueskestel. Nos preguntan si el Loshekl que menciona el cantante del Retenich, si Loshekl significa potrillo. Potrillito, más chiquitito, a Loshekl. Así que a un chico bastante travieso también se lo llamaba Loshekl en Yiddish. Vamos a tener Tish, vamos a tener Masterclass. ¿Cuál va a ser el tema del Masterclass? Les cuento el próximo miércoles. Nosotros tenemos actividades casi todos los miércoles y sabías que, bueno, lo que queremos es que se inscriban y pidan el enlace de acceso a la reunión de Zoom a info.ivo.org.ar, info@ivo.org.ar, y que apoyen la labor del IVO dentro de las posibilidades con una contribución sugerida de 300 pesos. El próximo miércoles vamos a tener masterclass con Gustavo Bulgaci, Abraham Lichtenbaum, y el tema del próximo miércoles será el Freilach. Ese es nuestro tercer miércoles. Nuestro primer miércoles tenemos nuestro tradicional Teimiti de Líder con Alejandra Charny. Y el cuarto miércoles, viene a ser este miércoles próximo, no, el otro, vamos a tener una Yiddish Tish. Suenen las trompetas que caerá Jericó. Así hay que anunciarlo, porque Betzer ya firmó la autorización y el próximo Yiddish Tish será acerca del sexo. Sí, señores. Así como lo escuchan, una charla de Abraham Lichtenbaum en Yiddish. En realidad vamos a explicar que es como los textos judíos, el folclore y la literatura abordan el tema del placer, el sexo y la procreación. Y develaremos el misterio si hay a un Yiddish Kama Sutra. Y para ilustrar el Masterclass, nuestro querido amigo Román Greenberg de Viena grabó el Nayer Sher, porque el Sher es un baile del cual vamos a hablar el miércoles y vamos a explicar qué es un Freilich, que no es algo alegre, puede ser algo más lánguido también y tranquilo, pero son nombres de baile, y vamos al Nayer Sher con una versión muy moderna de un jazz klezmer orquesta de Viena cantando Román Greenberg. Nimm den Fiedel, spiel das neue Liedl, tanzen geht man dem neuen Scher. In a Karahot, man dreht sich, in das Herz freut sich, nur wenn man tanzt dem neuen Scher. Hecher, hecher, bis die Stelle springt der See der Elie. Es will sich leben in wo's mehr. Und die Bobbe so sie gewählt für Naches, so nimm auf Zerloches, tanzen wird man gut dem neuen Scher. Nur seht, wie jeder freut sich, und wie man dreht sich, immer tuppet mit die Fies. Das Herz zergeht, noch tanzen beit sich, weil
wenn man tanzt, dann wird das Leben also süß. Noch seht, wie jeder freut sich und wie man dreht sich immer tuppelt mit den Fies. Das Wasser geht und noch tanzen beit sich, weil wenn man tanzt, dann wird das Leben also süß. Seiner singt auf Minerale. Traurig sein, das wird man schon nicht mehr. Weil bei Sätzen geht man bald die Kalle. Und tanzen wird man gut im neuen Scher. Du musst beugen alle Deiges, alle Sorgen. Rufen nur Herzen, wenn es ist dir schwer. Besser Brüder offen als bis morgen. Wenn wir alle in einem tanzen im neuen Scher. Seht nur seht, wie jeder freut sich, und wie man dreht sich mit Tuppet mit die Fies. Das Herz geht, nur tanzen beit sich, weil wenn man tanzt, dann wird das Leben was so süß. Nur seht, wie jeder freut sich, und wie man dreht sich mit Tuppet mit die Fies. Das Herz geht, nur tanzen beit sich, weil wenn man tanzt, dann wird das Leben so süß. Noch seht, wie jeder freut sich, und wie man dreht sich, mit Tuppet mit den Fies. Das Herz geht, nur tanzen beit sich, weil wenn man tanzt, dann wird das Leben so süß. Noch seht, wie jeder freut sich, und wie man dreht sich, mit Tuppet mit den Fies. Das Herz geht, nur tanzen beit sich, weil wenn man tanzt, dann wird das Leben so süß. Weil wenn man tanzt, dann wird das Leben so süß. Oh. ¿Quién dijo que no hay versiones nuevas en Yiddish? Nuestro querido amigo de Viena, que fue reporteado por nosotros el año pasado, ya lo vamos a traer de nuevo. ¿Qué te pareció, Sergio? Me pareció fantástico. Tuve oportunidad después de charlar con él después de haberlo entrevistado, y nos estuvimos hablando de música en Yiddish, y es realmente un conocedor y es un músico de primerísima línea. Muy contento con escuchar esta versión. Muy linda. ¿Y qué hay de nuevo el 12 de julio, Silvia? Porque nosotros siempre traemos novedades. ¿Qué hay de nuevo en el Shtetl? Hola, bueno, del 12 al 30 de julio vamos a tener nuestro próximo seminario de Yiddish y cultura judía. Es un seminario que venimos organizando junto con la Universidad de 3 de febrero. Y justamente hoy nos acompaña para conversar sobre los cursos de Yiddish, sobre los cursos de idioma, Esther Schwartz. Hola, Esther. Hola, ¿qué tal? Esther es una de las docentes con más antigüedad, más experimentada en la enseñanza de Yiddish. Es también profesora de lengua y literatura francesa.
egresada del Instituto Superior Joaquín B. González, es también egresada de la Escuela Superior en Ciencias Judaicas, y bueno, se dedica a la docencia, puedo decir, por hace cuántos años, más de 50 años, pero también se dedica a la interpretación simultánea, a la traducción de textos históricos y también a asesorar a músicos en temas de repertorio de la canción yiddish. Y Esther, vas a tener a cargo en el seminario los cursos, un curso de intermedios, un curso de yiddish enfocado en la expresión oral, y también vas a tener un curso nuevo, ¿no? que vamos a empezar este año. ¿Querés contarnos un poquito sobre estos dos cursos que vas a dar? Sí, los cursos, como vos dijiste hace un rato, van a ser para todos los niveles. Y yo creo que los cursos que tienen mayor diversidad son los cursos intermedios, porque los cursos iniciales, en general, la gente, aunque sepa un poquito, es inicial, y los avanzados son avanzados. Pero en los intermedios nosotros podemos decir que hay tantos niveles como alumnos en cada curso. Y hay tantas oportunidades para aprender como alumnos en cada curso, cada uno va a aprender en la medida en lo que pueda y lo que viene a buscar, porque cada uno viene a buscar otra cosa. Están los que vienen a buscar vivencias, están los que vienen a buscar intelecto. Por supuesto que no hay un tema puro, pero el acento está puesto para cada alumno en otro tema y en otra cosa. Y lo importante es hacer de todo este grupo o de todos estos grupos una unidad, de modo que todos reciban algo de lo que vienen a buscar o mucho de lo que vienen a buscar. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que el yiddish sea algo vivo, vibrante, vívido, que lo quieran hablar? No es solamente para disecar, no es solamente para la universidad, es para la calle, es para la casa, es para vivenciarlo, sentirlo, para cantarlo. Hay mucha canción en estos niveles, y hay mucho de oralidad folclórica y cotidiana. Yo siempre marco y les digo, esta palabra no la digan en la universidad, no es para la universidad, pero yo se las enseño. ¿Por qué? Porque tienen que saber todo. Tienen que saber un yiddish académico y tienen que saber también un yiddish coloquial, el que se habla en la casa, el que se habla entre amigos, el que se habla en la calle. De modo que nosotros trabajamos mucho, también la parte escrita, pero mucho la parte oral. ¿Cómo la trabajamos? Con temas que traemos todos. ¿Qué significa todos? Todos significa que los alumnos participan activamente. No es el docente solo el que propone, son los alumnos entre sí los que proponen temas. Y en el año, donde tenemos mucho más tiempo, los alumnos preparan y cuando tienen dificultades se encuentran conmigo aparte y preparamos clases especiales. Yo los ayudo. El que puede preparar solo, mejor. El que no, va aprendiendo a preparar, va aprendiendo a hablar y se estudia y después le cuenta a sus compañeros. Con lo cual se genera un debate, se genera un intercambio de opiniones. Sí. Acá nos escribe una oyente que la tenemos registrada hoy por primera vez. Mercedes Beatriz quiere aprender. Mercedes, querida amiga, anotate, podés anotarte a los cursos. Escribiendo a dónde, Silvia, por favor. Recordale a Mercedes y la vamos a invitar a participar y va a empezar desde cero. ¿No es así, Mercedes? ¿A dónde? Perfecto. Con respecto al seminario, nos pueden escribir a seminario2021@iwo.org.ar. Esa es la dirección.
para todo lo que tiene que ver con información del seminario. Lo que les quería comentar es que ahora estamos terminando el primer trimestre de los cursos, entonces ahora los cursos están terminando. La próxima apertura de cursos es para el seminario, y después del seminario vamos a tener otro trimestre de cursos regulares de una vez por semana. Así que quienes están interesados en el seminario, que va a ser una actividad muy intensiva de 3 semanas cursando todos los días, se pueden inscribir ya. Pero quien esté interesado en los cursos que vienen después, también nos pueden escribir a cursos@iworg.ar. Bueno, saludamos también a Manel del Uruguay y a Sofía Jovice, que recuerda el mameligue de su madre rumana. Sofía, preparanos un rico mameligue que en Rumania se empezó a comer recién en el siglo XVI. No había harina de maíz en Europa hasta que la importaron de América. Pero así que bueno, esperamos el mameligue de Sofía y vamos a seguir bailando klezmer, que vamos a explicar el próximo miércoles, pero con un muchacho que toca el violín y que estaba aprendiendo y tocó junto a Klezmer Conservatory Band un heimischer Bulgar. Un bulgar no tiene nada que ver con Bulgaria. Es el nombre de un baile a la búlgara, gitano, judío, y vamos al Barinter heimischer Bulgar con Klezmer Conservatory Band e Itzhak Perlman al violín, y después seguimos hablando del seminario. Adelante, Lucas, por favor. A song written after World War II. It celebrates survival, renewal, and the continuity that exists from generation to generation. Take to these isles, start a line, Yidden, tanz, tanz, tanz. Die Yidden tanzen heimisch in Bagdad. Vergessen eure Zunges in eure Zeit. Tanz den Tanz und Blätter, alles, alles an dem Ort zu lachen. Yidden tanzt den heimisch in Bagdad. Heute dick ihr treue Tanzen können wir. Fürs Boden schweigen gibt's auch Scheunerier. Weil Lust das Leben klappt die Tanzen, reißt das Blut nicht bis zum Platz. Und heimisch in Bagdad, das tanzen wir.
Sí, Silvia, adelante. Bueno, quería que Esther nos cuente un poquito más sobre los dos cursos que va a dar ella. Uno es el curso clásico de nivel intermedio y el otro es un curso especial. Que Esther, ¿nos querés contar vos sobre este nuevo curso? Sí. Antes que eso, quiero decir que la canción que pasaron como Retenish me la cantaba mi mamá. Y yo debía tener 2 años, 3 años, 4 años y la sabía. Por supuesto que no sabía lo que era Moifes, lo aprendí mucho después, pero los chicos aprenden a repetir y yo cantaba esa canción en vez de Freidele Hanele. Mi mamá me decía Hanele mit mir, pero esa canción es de mi infancia. De modo que la cadena sigue, yo se las transmito a los alumnos para que ellos también puedan a su vez transmitírselas a los hijos y a los nietos. Y ese es el objetivo. El curso nuevo, alguien me va a decir, pero lo que vos explicaste es para los que ya saben un poco. ¿Qué pasa con estos que recién se asoman? Por empezar, ¿quiénes son los alumnos que van a estar en este nivel? Aquellos que alguna vez escucharon, aquellos que alguna vez fueron a una escuela o no, pero que algo saben, y aquellos que vienen de un curso anterior de Ivo o algún curso similar, es decir, que no son ni oyentes ni hablantes históricos, que se acercaron, judíos y no judíos, que se acercaron porque les interesó, porque esta cosmovisión es maravillosa, y porque vale la pena participar y vale la pena aprender. En el curso de un TREF, por supuesto, y en los cursos del IVO de todo el año, donde hay más tiempo para explayarse en algunos temas. Y alguien va a decir, pero a mí me gusta, o yo aprendí en otros idiomas, que cada lección viene muy encuadrada, cada lección tiene una progresión gramatical. Yo enseño gramática 15 minutos por año, les digo a los alumnos, no es cierto, pero es más o menos. No es cierto que son 15 minutos por año, pero la progresión gramatical que existe, porque esa es la estructura sobre la que se asienta la lengua, y después la revisto con el tema que quiero. Yo puedo aprender una negación con el libro no está sobre la mesa, con yo no tengo un vestido celeste. Cualquier estructura de temática me sirve para enseñar una estructura gramatical. Y aquello que interesa a los alumnos y aquello que les enriquece es aquello que nosotros abordamos. Hay una progresión gramatical, no se asusten, no van a ser arrojados a la lengua. Vamos a ver en forma muy pautada todo, sobre todo para este primer curso que vamos a hacer de alumnos que recién salen del cascarón y todavía no están. Ya no están como para principiantes y todavía no están para intermedios. Entonces, en ese interregno tenemos un curso con canciones, por supuesto. ¿Por qué? Porque es hermoso cantar y porque las canciones enseñan mucho. Y a todos los alumnos les voy a decir, párense delante del espejo y hablen, y escúchense. Y me van a decir, ¿y por qué si yo les voy a decir la primera vez se van a reír? ¿Y por qué se van a reír? Porque se van a escuchar su voz en otro idioma y no se van a reconocer, porque cada persona tiene un timbre de voz diferente según el idioma en el que habla. Entonces, cuando hablan castellano va a ser un idioma, un sonido, una melodía. Cuando hablan inglés va a ser otra. Les sale distinto. No solo porque se implanta en otro sector del cerebro, sino que la relación de la persona con ese idioma es diferente. Yo puedo aprender un idioma porque me interesa desde lo instrumental. Por ejemplo, yo aprendo inglés porque tengo que buscar trabajo, a lo mejor no me interesa la literatura, me interesa poder relacionarme
en el mundo moderno, en el mundo de la tecnología o en el mundo del trabajo. A lo mejor aprendo Yiddish también por eso, pero también por otra cosa. Si me relaciono de otro modo, desde el afecto o desde la razón o desde lo que fuere, el sonido va a salir distinto, más fluido, más cortado, más pausado. Tenemos alumnos, les voy a contar algo muy lindo. Tenemos alumnos que saben Yiddish y que sistemáticamente se equivocan en algunas cosas, como el verbo en segundo lugar y como el pasado de los verbos que van con gain, con sein, con hom. Cuando se enojan, no tienen ningún error. ¿Por qué? Porque caen los bloqueos y están tan concentrados en decir lo que quieren decir que les brota aquello que ya tienen adentro. Lo mismo pasa en sentido contrario. Hay alumnos que tienen que pensar cada palabra, entonces hablan más pausado porque piensan un instante, una milésima de segundo antes, qué es lo que van a decir y cómo lo van a decir. Cada alumno, cada personalidad es distinta. Vengan al seminario, por favor. Muchísimas gracias, Esther. Eso es lo que hay que hacer. Perder el miedo y anotarse. Así es. Sí, doy fe porque a veces hago el soporte técnico de las clases de Esther, que son una joya, no solamente desde el punto de vista pedagógico, sino también desde el patrimonio cultural, porque como cada persona comparte en la clase cosas que sabía, cosas que escuchó, se va generando cultura y registros que son únicos. Así que bueno, muchísimas gracias, Esther, por compartir toda esta experiencia tuya con nosotros hoy en la Yiddish Show. Gracias por invitarme y permitirme llegar a los oyentes. Muy bien. Entonces, Silvia, ¿a dónde se anota la gente? Con micrófono mejor. Ya. Para inscribirse en el seminario pueden comunicarse con nosotros vía Facebook, pueden escribirnos un mail a seminario2021@ivo.org.ar y en nuestra página web, en agenda, van a encontrar todo el programa completo junto con un link para inscribirse directamente en un formulario. Lo que sí les queríamos pedir es que se inscriban lo antes posible, no lo dejen para último momento, porque ya en el transcurso de la semana que viene vamos a estar confirmando las inscripciones. Y realmente las clases son por Zoom y es muy difícil para un docente trabajar con muchísimos alumnos y mucho más difícil con principiantes. Así que no se enojen después si les pedimos que en lugar del seminario pasen a los cursos regulares. Nos parece muy bien que acepten el desafío de este seminario intensivo de nivel académico, se aprende mucho. No tengan miedo al término académico, vengan y hagan la inmersión de 3 semanas en Yiddish, no los vamos a defraudar. Sí, Tzik. Digo que es muy importante porque organizamos un seminario intensivo. No te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda. Buenísimo, Itzik. Schön, Geschlufen. Ya está, te ganaste el día hoy. Vielen Dank. Y Sergio Lehrer tiene una sorpresa relativa a Rumania. Quizá el himno yiddish de Rumania. Quizás algunos conocen esta canción, que voy a hacer simplemente, es una canción larguísima. No, media hora podés cantarla. Pues simplemente voy a hacer un extracto que dice así.
Rumenia, 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 Rumenia. Nicht die hitzige Rumenia, die amolige Rumenia, 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 Rumenia. Ich gewinne ein Land, das ist so eine feine, schöne. Dort zu leben ist gewinne ein Vergnügen. Wo es das gewollt hat, man dort gekonnt kriegen. Am Ameligele, in a Carnassele, in a Pastromale, in a Gläserle Wein. Ei, Ruminius ist doch geht, fink an Deiges, weiß man nicht. Da Weine trinkt man überall, me verweist a Kaskevat. I did a little die, I did a little die, I did a little die, I did a little die. Heute sie viel Essen ist nicht, geht ein wenig ist gesinnter, ein Verseota fette Weib, jenem war im Winter, ich hab tschak dal dildam, ja tschak dal dildam, jam dam dildam, jam dam dildam. Heute sie sam mechaye, wo es weiß, se kann sagen, sie ist doch Hafargenigen, ist doch Rumänien Wein, Verseot gilt das Sach, jener ist ein Knacker, an eigen Weib ist da gegit, nur jenem ist Geschmacker, jam dam dildam, jam dam dildam, jam dam dildam, jam dam dildam. Oi, es ist am Mechaie, wo es besser kann es sein. Es ist doch Hafargening, ist doch Rumänien Wein. Oi, losach, Meidale, losach. Oi, losach, kien sich losach. Oi, losach, Meidale, losach. Dai Mame hat sich euch gelost. Y el famoso cantor le iba agregando cuartetos y la grabación integral puede llevar de media hora y la fue grabando en diferentes momentos. Y ahora lo vamos a invitar a Lucas para que nos explique y nos cuente cuál es la particularidad de ese yiddish que hablaban los besaraber. Bueno, cuando hablamos de dialectos del yiddish, hablamos por lo general, en realidad en casi toda, cuando hablamos de las lenguas en general, hablamos más de lo que son dialectos regionales, ¿sí? De las características que toma la forma de hablar en alguna región en particular. Y hay algo que es muy característico de lo que se conoce como el yiddish de Besarabie o el yiddish ucraniano, o en términos un poco más técnicos quizás el yiddish sudoriental, ¿sí? O del este, del sur del este, ¿sí? Que es más que nada Ucrania, pero también es Moldavia y Rumania, ¿sí? Y que, como escuchamos en el Retenish, que todavía hay gente que quizás no lo sacó, ¿sí? Tal vez lo más característico es como dicen totemome o momelige, ¿sí? Esa O donde la mayoría de los dialectos dicen una A, ¿sí? Y lo que es interesante es que, para empezar, lo que es el yiddish central, que es lo que más se conoce como yiddish polish, y el yiddish sudoriental, tienen un ancestro común, ¿sí? Eso está muy claro, que se diferencian de eso, ya está muy establecido, que se diferencia de lo que es el yiddish del norte o el yiddish, lo que conocemos como el yiddish de élite, y que la característica principal, que es la que hace que lo tengan presente casi todas las personas que escucharon yiddish acá, que es es la pronunciación de agitiur, mientras que en yiddish estándar, en yiddish del norte vamos a decir más agutior. Esa I es característica tanto del yiddish central como del yiddish sudoriental. Pero además, hay que también tener en cuenta que hay hechos históricos que hablan sobre esa extensión del yiddish, esa expansión del yiddish hacia la zona de Ucrania. ¿Cómo se dice Ucrania? Ucrania. Os vergessen dem Spanisch. Hay un hecho puntual que es el año 1569, cuando se dio la unión de Lublin, y a partir de ese año es que las poblaciones hablantes de yiddish empiezan a migrar hacia la zona de Ucrania, y ahí el yiddish empieza a hablarse en esas regiones. Antes de 1569
no hay, no hay Yiddish, o a lo sumo hay casos muy puntuales. Ahí tiene que ver con un cambio que da con que cuando esos territorios son entregados a la Iglesia Católica, antes eran de la Iglesia Ortodoxa y empiezan a ser entregados a la Iglesia Católica. Y ahí es que empiezan a migrar, empieza a expandirse el Yiddish por esta región. Y todas estas poblaciones hablantes de Yiddish eran de un Yiddish central. También tengamos en cuenta que igualmente el cambio de U en I es bastante tardío en Yiddish, es algo del siglo XVII, XVIII. Antes no ocurría, y ocurre solo en lo que es el Yiddish más, o el central o el del sur. Y hay algo que tiene que ver con que, además, el Yiddish del sur, a diferencia del Polish, esto yo sé que es difícil de entender en la radio, en Yiddish central hay una diferencia entre vocales largas y vocales breves. Para un hablante de Polish va a decir zin al sol y un zin para el hijo, o algo aproximado. Quizás quienes son hablantes nativos lo saben diferenciar. Para quienes hablan Yiddish del norte o Yiddish ucraniano, Yiddish del sur, no existe esa Y diferencia. los que fuimos educados en la lengua española nos cuesta esas diferencias en las vocales europeas. Nos cuesta muchísimo. Y en el Yiddish ucraniano dejó de existir. ¿Sí? Es Derzin es el hijo, Dizin es el sol, y tenemos que... Para quienes lo hablan, tengan en cuenta que eso que para nosotros es tan difícil a veces, es lo mismo que le pasa, por ejemplo, a población de origen chino cuando tiene que diferenciar entre nuestro pero y perro, que para nosotros es muy clara la diferencia entre pero y perro. Bien, y en el Yiddish del sur, entonces, en el Yiddish ucraniano, queda un cierto hueco cuando el diptongo ay se convierte en a, y por eso es una expresión como lo que en Yiddish estándar es mein Weib, se vuelve man Weib. ¿Sí? Y por eso decía el inmigrante en Buenos Aires, Amodne Sprache, el español es un idioma raro. Caro is avugn. Caro is tire, en caro is apunem. Claro. Bien, ese man va, hace que se libera un hueco ahí, porque teníamos man va, pero para ponem, lo que dice Abraham, era punem. ¿Sí? Entonces quedó una O disponible. Y hay algunos planteos en fonología que dicen que cuando hablamos intentamos tener sistemas equilibrados de vocales. Algún día en Die ganze Yidische Show vamos a entrevistar a un yiddishista en Suecia que tienen 23 vocales. A lo mejor Jan Essel nos va a explicar cuántas vocales tienen los suecos y cuál es la influencia. Vamos a lo que quería llegar, que tal vez es muy difícil de hablar en radio. Hay un momento en el que en el Yiddish del sur, en el Yiddish de Ucrania, no hay ninguna O. ¿Sí? O sea, porque se decía punem y no había ninguna pronunciación con O, entonces muchas las palabras que eran con A se terminan pronunciando con O. Por eso tenemos mome, tote, pelote, si quisieran ponerlo por acá. La falta de la O hizo que la A del Yiddish ucraniano se convirtiera en O, a grandísimos rasgos. Es bastante más largo de analizar y de explicar. Pero es interesante. Y a lo mejor los que se anotan al seminario van a aprender algo. No, algo van a aprender. A lo mejor. Bueno, muchas gracias, Lucas. Itzik. Yo quería agregar, todavía no tenemos nada porque la votación se está atrasando porque están viendo la Yiddish Show, por eso no se vota. Pero entonces no hay novedad en el frente. Todavía no, pero quería agregar algo a lo que decía Lucas, algo interesante. En el Ibrit, también nosotros, los que hablamos con el acento latino, no sabemos separar entre het y haf. Bayun suena todo lo mismo.
Ni que hablar la mezcolanza que hay en Israel, que viene gente de todo el mundo y cada uno trae su entonación y su manera de hablar. Los únicos que más allá de lo que son los Tamei Amikra, usted después lo va a explicar mejor que yo, los únicos que hablan, los que dicen Ibrit como corresponde, son los Teimanim, son los Yemenim. Clásicos, que Sí, pueden hacer una gimel con puntito y una gimel sin puntito. Nosotros podemos pronunciar la P y la F, pero ellos hacen g, yo no sé cómo. No sé cómo les sale, pero Baizei, Ahet, Ayhet y Ayhet y Ayn. La verdad que escucharlos a ellos hablar, ni te digo de Davenen, escuchar Davenen a Itpus y Gekimen Finteiman es un fargenig. Pero ya lo están grabando porque ya la tercera o cuarta generación lo pierde. Sí es. Lo pierde. Eso es algo muy llamativo que toda la población, todos los sectores académicos del hebreo en Israel, digamos, como toda la clase dominante de Israel era y es ashkenazí, ahora quizás algo fue cambiando, pero las autoridades lingüísticas siempre eran judíos más bien blancos y formados en Europa, y al mismo tiempo siempre había una fascinación por terminar determinando como correcto lo que dijeran los hablantes de hebreo de origen hebreo. La Academia del Lenguaje Hebreo, que eran todos ashkenazíes al principio. Y ellos ganaban todas las discusiones lingüísticas. Bueno, entonces nosotros pensábamos, Itzik, tener una primicia, pero derweil, caute compres, no pasa nada. Pero que yo quiero adelantar algunas cosas. Primero, este va a ser el primer gobierno, va a haber 7, ahora con esto de lenguaje inclusivo, Station y yo ya me perdí, pero va a haber 7 ministras. ¿Está bien dicho? ¿7 ministras? Sí, y yo qué sé, si es ministras no sé, pero hay que buscarle en yiddish. Está perfecto, ¿A minister qué? En castellano son 7 ministros. Entonces va a haber 7 ministras, que es muy interesante porque va a haber de todo el mapa de donde han llegado judíos, va a haber por primera vez un ministro árabe, no de un partido árabe, en realidad va a haber 2 ministros árabes. Un ministro por un partido de izquierda sionista, por Meretz, que va a ser el ministro encargado de la interrelación regional, y va a haber un ministro del Partido Árabe Nacionalista, va a ser un viceministro en la oficina del primer ministro de Israel. Nunca hubo una cosa así. Perdón, ¿no hubo un ministro de Cultura y Deporte árabe? Puede ser. Que le quitó el presupuesto a la Yiddish Instance para darle a un equipo de fútbol de una aldea árabe, que hubo un juicio famoso hace unos 20 años. Es probable, pero este hombre viene de Meretz. Quiero decir, él fue el primero que salió cuando empezaron todos los desastres hace un mes atrás. Él salió abiertamente a pedirle a los árabes que se calmen. Y otro tema interesante que se está desarrollando ahora, mientras en Tel Aviv, en la Plaza Rabin, frente a la municipalidad de Tel Aviv, se está preparando teóricamente festejos por la asunción del nuevo gobierno de Bennett y Lapid. En el Koisla Marube hay una plegaria de duelo llamada por el sionismo religioso y la ultraortodoxia para protestar por este gobierno. Por ahora no se está votando en la Knesset, pero yo creo que no va a haber ningún tipo de problema. Finalmente este gobierno va a asumir. La pregunta que se hace todo el mundo no es si va a asumir o no asumir, sino cuánto va a durar. Porque es más una coalición formada por el espanto, perdón por el término, por el espanto a Netanyahu, porque tenemos desde Gidon Saar, que es más a la derecha, hombre que viene del riñón del Likud,
y un partido árabe nacionalista, y Meretz, y Abodá, y Yesh-Atid. Pero bueno, vamos a esperar. Y hay una apuesta que está haciendo todo el mundo, es cómo se va a hacer el cambio de gobierno entre Bennett y Netanyahu. Y los otros ministerios ya más o menos están desarrollando el protocolo, pero por ahora no se sabe puntualmente cuándo se van a reunir. Y lo último, como un dato interesante, en esta coalición anti-Netanyahu hay 1, 2, 3, por lo menos 4 o 5 jefes de partidos que en algún momento formaron parte de un gobierno con Netanyahu y que Netanyahu se dedicó a ningunearlos, fiel a su costumbre de que no hay nadie por encima de él. Y como se dice en la historia, y esa gente hoy son los que lo mandan después de más de 4.000, casi 4.500 días al frente del gobierno de Israel, lo manda a ser jefe de la oposición. Si va a haber alguna novedad todavía en Die ganze Yidische Shoot, lo que queda del programa, por supuesto lo vamos a informar. Bueno, muchas gracias, Itzik, y estamos expectantes. Yo hasta sería de la idea de hacer una edición extra, pero seguramente Itzik Korn va a aparecer en nuestros medios radiales, zoomísticos y televisivos comentando las elecciones en Israel. Lamentablemente es más noticia la guerra que un traspaso político ordenado. Así que bueno, Lomirov, como decía mi Bobe, soll sein gut Frieden, que los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, decía don Martín, don Moishe Eisen. Sí, señor. Así que bueno, señores, vamos a develar el misterio de quién cantaba. Seguro que nuestro querido amigo Claudio Colosimo acertó. Nos asociamos al dolor de Pnina Kreisman por el fallecimiento de Mirta Slotman y el de nuestro querido Pablo Goldman. Falleció el hijo de Goldberg-Gelman, el matrimonio Goldberg-Gelman de Venezuela, que están ahora en los Estados Unidos, perdieron un hijo. Nos asociamos al dolor de la familia Gelman y Pablo Goldman. Y sí, Sergio. A Goldstein, Gelman. Goldstein, tenés razón. Perdón, me equivoqué. Pablo Goldman y Goldstein, la señora de Gelman. Yo creo que lo dije así. Sí, Goldstein, no, Gelman, Goldman, Pablo. Bueno, lo lamento, el que cantaba era nuestro querido amigo Moishe Oisher, que visitara Buenos Aires con conciertos. Yo lo vi una sola vez en el Luna Park un domingo a la mañana con mi papá. Señores, Moishe Oisher llenó un Luna Park en fines de los 50. Yo era muy chico. Así que Moishe Oisher, Besaraber, que difundió Besarabia, igual que Yanke Fopatoshu, y del cual vamos a hablar en Ganza Fiddish, un Mesholim Schreiber como Eliezer Steinberg. Así que nos despedimos hasta dentro de un rato en Ganza Fiddish. Adelante, Lucas.
No, wir seien da. Und wo ist der Übergang? Aber Und wo ist der Übergang und der Reinführt zu der ganzen jüdischen Show, Lukas? Wir das haben ist doch schon nicht gehört. schön. Wir haben das. Efter ist gewesen ein Problem mit meinem Computer. Weiß Ich nicht, habe wir es haben nicht gehört. gehört, aber ich glaube dir, dass du hast da reingeführt, die ganze jüdische Show. Wir gehen rüber zu der ganzen jüdischen Show. Wir Seid seien mir da, Michael. wir seien da in Ja. ganz Nafidisch. Die Zore soll man noch oben. Seid mir Michael ein Problem No, von meinem das soll sein, nicht ärger, das kommen die Kemol, kein Zores will nicht fehlen, als Gott will, schießt er besem euch, und Gott ist ein Vater, als schickt nicht kein Make, schickt ein Computer. Nicht Ja. gesorgt, eure Chaveri. Oh, nicht nur Computer, noch meine Internetverbindung, was ist BMS, so in Datenerei. Ja, das ist der Riker. Islamirone mit dem Stolz von Rumänien. Der Stolz von rumänischen Juden und der Stolz von der rumänischen Regierung ist die Stadt Jas, wo Jiddisch hat geboren das moderne jiddische Theater. Und das jiddische Theater hat da reingenommen sehr Sach Bessaraber Akteuren und Wolliner Akteuren. Die Wolliner haben übergesteigt die rumänische Jiden und die jiddische Sprache von Theater ist geworden der Wolliner. Aber Dudu Fischer hat rekordiert von einer Piese, wo es ist da ein Konflikt zwischen Galizianer, Wolliner und Bessaraber, das berühmte Lied Jas, was Oib Lukas wird es zugeräten bei Zeitens, weil wir kennen Herrn Jas in der Rekordierung von Dudu Fischer. Ja, bloß aber merken wir auch schon gerät ein bisschen vom Dialekten. Und interessant, als Eider, mir hat was stimmt, was wird sein, die haben eine Sache gefordert, als der Wolliner Dialekt oder wir sagen der Theaterdialekt soll sein, die gewöhnliche Sprache für alle das von Jiddisch, weil das ist ein bisschen eine Mischung von allen Dialekten und es ist leicht, leicht alle zu verstehen. Ja, und da wir sind, wir können jetzt reden richtig eine Minute wird mit seiner Menschlichkeit. Bis mir noch ohne ich kann nicht vergessen,
selech li yichtig un erbeina. Oh ja, mit mir voll gestehen. Raffi hat das verbracht, da gibt bisschen Brinse in der Zia, Gläser Wein, heiße mammelige Akmen noch dort rein. Ei, ist das gewesen, ist dort nicht schön, war mir in Haus. Mein Sicerias, Mirom Schwierigkeiten mit der Verbindung teure Zuhörers. Wir sagen euch zu, auf Leabe, ohne die zugepasste Mittel, da soll sich nicht überhasern. Und wir sagen zu, auf der kommenden Woche weisen euch und ihr sollt kennen, Herren, die Materialien, was mir speziell zugegräht für euch. Wir haben Zores mit den Rekordierungen nicht gesorgt. Wir wollen rübergehen, bloß zu Text und öfter zugeben etwas anderes. Itzik, du hast etwas zugegräht wegen der israelischen Wirklichkeit auf Jiddisch. Ja, ich will, interessant, in der Referat, was hat gehalten Netanyahu, als Rosh Oppositia, sagt, hat gerät. Und hat gesagt auf Hebräisch, auf Jiddisch. Hat gesagt, als was die neue Regierung wird machen mit den Terroristen, wird helfen, hat es gesagt auf Hebräisch, כמו כוסות רוח למת. Wie a teuten Bankes. Estos, ich meine, als bloß die Hebräer von Agudas Israel, von Yadut HaTorah und אפשר חברים ותיקים im Parlament, haben verstanden und haben gewusst, von wann das ist gekommen. Und interessant, wir haben jetzt der älteste, seien da zwei חברי Knesset, was ich meine, die erste reden, und du verstehst, dass sie Mamelusch nicht Jiddisch. Interessant, weil sie seien alle von Agudas Israel, wo sie seien nicht auf Geagte Zures, weil sie gehen in der Opposition. Aber der kommende Rosh HaMemshala hat gesagt, was man hat gekannt, weil die Opposition hat gepfeift die ganze Zeit und hat ihn gescholten, hat ihn geschrien, als man geht stützen die jüdische Chinuch in die Tfuzes. Als Medinas Israel wird ohne zu stützen noch mehr der jüdische Chinuch in die Tfuzes. Das ist sehr wichtig, weil Sof Kol Sof Israel wird ohne zu nehmen, nicht bloß, und da redet sich nicht bloß mit Geld, man redet wegen anderen Mitteln,
Und das ist sehr wichtig, weil Sof Kol Sof Medinas Israel nimmt Verantwortlichkeit wegen der jüdischen Chinuch in die Kibbutz. A schönem Dank, lo mir offen, als die kommende Woche, weil wir können lesen alle technische Probleme und lernen von dir gute Psures von Israel. Wir dermonen unsere Zuhörer, als die, welche willen Herren Jiddisch gedenkt, als dem letzten Mittwoch von jedem Chodesh kommt vor ein Jiddisch-Tisch, mit welchem ich firon. Und das ist dem kommenden Mittwoch, dem letzten Mittwoch von Juni. Dem kommenden Mittwoch ist ein Masterclass. Wir werden reden und hören jiddische Musik und Tanz. Aber nachdem wird mir halten ein Jiddisch-Tisch in ganz auf Jiddisch, wo die Themen wird sein, wie soll oben die Sforim, der jiddische Folklore und die jiddische Literatur abgespiegelt, dem Zugang und die Beziehung zu Sex, Min, Liebe und Kinder haben. Und das wird sein in ganz Nafidisch. Wir wollen dir gesegnen, Itzig, sollst du eine gute Woche und schicken uns Informationen. Amen, amen. Wir sollen alle haben eine gute Woche. Wir sollen alle hören, gute Psires. Chavere. Und Sergio Lehrer hebt schon an zugereiten Lieder auf den Jiddisch-Tisch. Avade und Avade. Und sicher wird nicht fehlen unsere Barimt Margaritkelech von Salmen Schneier. Oh, mit Margariten. Silvia Hansmann, Dank für deinen heutigen Beitrag. Und Lukas, schönen Dank, du bist nicht schuldig. Was kann ich sagen? No. Deine Freund, es gefällt noch ein paar Sachen. Wir lassen es lieber auf der kommenden Woche. Sollt ihr sein gesund und stark, weil gesund und stark meint ciao. Gesund und stark euch alle men, all das Gutes und zum Wiedersehen. Wir schließen. Euch wir kennen. Así finalizan Dinaya Yiddish Show y die ganze Yiddish Show. Los esperamos el próximo domingo. Miron Farendik Dinaya Yiddish Show und die ganze Yiddish Show. Und wir warten auf euch die kommende Woche.